El retorno de los ángeles. Laura Winkler. Índice. Los ángeles a través del tiempo. ¿Quiénes son los ángeles? ¿A quiénes sirven? Las jerarquías celestes en la tradición judeo-cristiana. Conocer nuestros tres ángeles custodios. ¿Cómo comunicar con los ángeles? ¿Por qué se ha recobrado el interés por los ángeles? Los ángeles a través del tiempo. Cuando el silencio invade repentinamente el ambiente durante una comida, se dice a menudo un ángel está pasando. Sin embargo, los antiguos griegos decían en estas ocasiones, Hermes está pasando. De hecho, los ángeles, mensajeros invisibles, habitantes de los cielos, seres de luz y de ligereza pero también de fuego y de poder guerrero, están presentes en el espíritu humano desde siempre, y no hay civilización alguna que no haya considerado la existencia de estos seres invisibles. Genios, ángeles o demonios, poco importa su denominación, ellos están presentes en todas partes. Citaremos algunos ejemplos. En Egipto, el demiurgo provoca la creación a partir del noun, caos y reserva de toda potencialidad de vida. Así, las fuerzas del caos amenazan la creación y gracias a Maat el orden vuelve a establecerse a cada instante. Miríadas de genios contribuyen a mantener el orden en la naturaleza y en la vida del hombre. Hay genios económicos, como el de la crecida del Nilo, Hapi, que asegura la prosperidad del país, y otros que manejan las provincias o las tareas de producción. Hay además genios de los árboles, y genios que controlan los fenómenos meteorológicos, o el destino, y los Kas, fuerzas misteriosas y benefactoras. El destino, en manos de Dios, envía a las 7 a Tora a inclinarse ante la cuna del recién nacido para llenarlo de dones y fijar su sino. Hay genios emisarios, protectores y otros que auxilian al Creador. En China podemos distinguir, en relación con lo sobrenatural, por un lado, las costumbres locales, con una multitud de cultos particulares organizados alrededor de los médiums, y por otro, el taoísmo que trata de sublimarlos. En el taoísmo místico encontramos el equivalente a los ángeles. Los escritos canónicos permiten invocar los nombres divinos que estremecen los cielos. Hay espíritus ministrantes, parecidos a los ángeles guardianes, mensajeros representados por las personas realizadas que visitan al visionario anunciándole la vía de la salvación. Los sacerdotes logran dominar un cierto número de genios, que se convierten en funcionarios del Tao, y todos aquellos que no están dominados constituyen las cohortes de demonios, portadores de fuerzas de disolución o del caos. Es por medio de un trabajo de dominio sobre sí mismo por lo que el sacerdote taoísta controla estos soplos y pone su poder al servicio de la colectividad y de la armonía cambiante del mundo. En Japón, la religión Shinto vela por la purificación del hombre para permitirle entrar en contacto con la fuerza de lo sagrado presente en toda la naturaleza a través de los seres y los poderes llamados kami. Innombrables genios viven en los tres mundos: celeste, terrestre y subterráneo. El objetivo de los rituales Shinto es aprender a comunicarse y a vivir en paz con ellos. En India, el universo es percibido como una jerarquía de fuerzas activas, angelicales y demoníacas, divinas y heroicas. Este universo está compuesto por 7 planos lokas que van desde el origen invisible hasta la manifestación concreta, y está habitado por miríadas de dioses, de ángeles, de demonios que conjuntamente hacen esfuerzos por servir al Dharma, la ley universal a través del karma, ley de acción y de reacción.
Entre los genios que podrían recordarnos a los ángeles, están los Gandharvas, músicos celestes que cantan la armonía del mundo, las apsaras, bellas ninfas inspiradoras o los nagas, genios de las aguas con forma de serpiente que dirigen las riquezas de la creación. Las fuerzas del caos se manifiestan a través de los demonios, raksasas o asuras contra los cuales los dioses combaten. El Bhagavad Gita dice: los hombres puros adoran a los dioses. Los pasionales adoran a los yaksas, genios y raksasas demonios, y los demás rinden culto a las sombras y a las legiones de espíritus elementarios. Los otros, el vulgo ignorante, adoran a las hadas y duendes. Bhagavad Gita 17,4. Por su progreso espiritual, el hombre puede librarse de las tinieblas del error, abandonar las prácticas de hechicería y elevarse hasta las formas más altas de la creación, para terminar depositando su confianza en los dioses de luz. El mazdeísmo es un campo privilegiado para los ángeles y demonios. Alrededor de Ahura Mazda se encuentran los 7 Ameses Pentas, benéficos inmortales, que patrocinan la creación, contra los cuales pelean las fuerzas negativas al servicio de Ahriman, vencido al final de los tiempos. En Grecia, Platón es quien mejor explica cómo son los demonios daimonos intermediarios entre los dioses y los héroes. Ellos son mediadores activos entre dioses y hombres. El daimón es un genio tutelar, alma situada entre lo mortal y lo inmortal, lo humano y lo divino, lo sensible y lo inteligible. Estos seres viven en la estela de los dioses, aman la verdad y se inclinan hacia la felicidad. Para Platón, en todo hombre de bien, bueno y sabio, vivo o muerto, reside un demonio. Gracias a sus virtudes los ancestros se convierten en una fuente de inspiración y devoción. Después de la muerte, el alma es conducida por un demonio daimonos topos al lugar donde va a ser juzgada. Es ahí donde en presencia de la diosa Lakesis cada alma escoge su demonio. En el momento del renacimiento, la misma diosa otorga a cada uno su demonio para que se convierta en el guardián de su vida y para ayudarlo a asumir sus elecciones. Así, cada hombre, durante toda su vida, está acompañado por un daimón, parecido al ángel de la guarda, inspirador de pensamientos, de sentimientos y de acciones elevadas. El rol de los daimon es transmitir a los dioses lo que viene de los hombres, y a los hombres lo que viene de los dioses, oraciones y sacrificios de unos, órdenes y retribuciones de otros. Son el lazo que une el todo con sus partes. De todos los dioses es Hermes quien asume esta función de mensajero celeste, intermediario entre las altas esferas de Zeus y el mundo subterráneo de Hades, que une permanentemente lo visible y lo invisible. Hermes es alado, ligero, luminoso, portador de mensajes, de oráculos y de visiones contemplativas. En Roma, los antiguos dioses rústicos y domésticos eran llamados colectivamente Numina, portadores del poder de lo invisible. Encontramos entre otros a los manes, genios funerarios, los lares, protectores de las familias, Vesta, del fuego del hogar y Jano, de los pórticos. Los cultos domésticos permitían purificarse y unirse con lo invisible y a la vez cotidiano. El día del aniversario se festejaba al genio tutelar de cada persona, en cierto modo su ángel guardián. El genio tutelar del emperador tenía que proteger a Roma, ya que era portador de la diosa Fortuna, y por ende de la salud y de la riqueza del imperio. En las tradiciones germánicas y escandinavas, encontramos también genios colectivos y espíritus tutelares. Los ancestros son los arquetipos de los héroes, y los nornes se encargan de registrar el destino de cada mortal.
En África existe un culto de los espíritus y la noción de un gemelo invisible que acompaña a cada ser viviente. En Mesopotamia, los demonios son considerados como fuerzas divinas. A veces se les asocia con la noción de soplo. Encontramos largas listas detalladas de demonios. Así, los demonios malos, hijos de la pareja cielo-tierra, viven en el mundo subterráneo. Existen además los demonios enfermedades, los demonios de la noche, los demonios alados. Por otra parte, hay genios protectores, los Shedu y los Lamasu, genios masculinos y femeninos, los genios del templo y también los protectores de los individuos. Una oración dice que mi Dios esté a mi derecha, que mi diosa esté a mi izquierda y que los genios protectores Shedu y Lamasu me acompañen siempre. Despreciar a su dios personal, ignorar a su diosa es una falta ritual que priva al hombre de sus protectores. El dios protector, equivalente al daimon, asegura el bienestar del hombre. En el Islam encontramos una angelología muy desarrollada. Vencedor del panteón celeste, Alá expulsó del cielo y hasta los confines de la tierra a aquellos dioses que negaban su omnipotencia. Crea al hombre para que se convierta en su adorador y confía a Iblis, el adversario, la misión de comprobar la fidelidad de los hombres hacia su creador. Pero el hombre es ayudado por los ángeles, mensajeros del bien que lo preservan de los asaltos del demonio y lo instruyen acerca de la voluntad de su creador. La angelología musulmana es permanente en todo el universo, creado y realizado por medio de seres que sirven al Creador, despojados de todo peso susceptible de alejarlos de su polo de atracción, pero no de voluntad ni de libertad. Reciben más fuerza para obedecer y más aplicación para cumplir con el culto que deben hacer a Dios en recompensa por sus méritos. En el Antiguo Testamento, los ángeles aparecen como mensajeros activos, adoradores de Dios. El Talmud busca dominar el entorno físico con magia a través de las invocaciones y los ritos de exorcismo. Filón de Alejandría describe detalladamente las jerarquías inteligibles de las cuales los ángeles forman parte. En el Nuevo Testamento encontramos la herencia bíblica así como concepciones helenísticas e ideas nuevas. Los ángeles están al servicio de Dios y de los hombres. Ellos constituyen la armada celeste. Representan dicho mundo celeste y se les sitúa al lado de Dios y de Cristo como los seres de la esfera divina. Ellos están a la disposición de Dios y de Jesús desde la Anunciación hasta la resurrección. Las misiones realizadas por los ángeles están al servicio de Dios y de sus designios, funciones litúrgicas, ministerios de mensajeros, de heraldos, de combatientes. Los padres de la Iglesia, como Ireneo de León y Dionisio el Pseudo-Areopagita, establecieron las jerarquías y sus roles en la liturgia celeste de la cual emana la liturgia terrestre. No cabe duda de la eficacia de los ángeles y la angelología, que permiten canalizar la antigua magia bajo la forma de teurgia. La demonología se inspira en las tradiciones bíblicas con el fin de recalcar la trascendencia de Dios. Los seres demoníacos son fuerzas que rechazan a Dios y tientan a los hombres. La denuncia de sus imposturas está marcada por circunstancias históricas: paganismo, culto imperial, persecuciones. Satanás es mentira, error, fascinación de la nada. El rol de Cristo será aniquilar la obra de Satán. Constatamos por medio de estos ejemplos la presencia de los ángeles, demonios y genios, seres intermediarios entre el Creador Supremo y el hombre desde siempre. La particularidad de las religiones del libro es que se apropian de estos seres y los subordinan claramente a un ser supremo único al cual deben servir.
La aparición del mal como algo independiente del bien es una problemática que se verá acentuada con el tiempo, como podremos observar en los siguientes capítulos, porque al principio, las tinieblas formaban parte de la creación y los demonios mismos eran agentes del demiurgo primordial. Con el tiempo, esta dualidad terminará engendrando doctrinas de exclusión por la negativa de integrar y de asumir la dualidad de la vida y de la muerte en una síntesis transfiguradora. ¿Quiénes son los ángeles? ¿A quiénes sirven? Según la tradición hebraica, adoptada por el cristianismo, el universo es una jerarquía que parte de un punto central muy elevado y pleno que es Dios y que, de manera circular y concéntrica, se extiende hasta el infinito por medio de ángeles agrupados en 9 jerarquías. El coro de ángeles, representado por una esfera ilimitada alrededor de un punto central, es una alegoría que evoca el orden de la creación. La vibración del amor puro es el origen de la vida cuya resonancia es creada por el canto de los ángeles. Santo Tomás de Aquino especifica que en el mundo de los ángeles, el individuo es un género. Así, cuando hablemos de los 72 guías de luz en la Cábala, hay que considerarlos como los representantes de estas miríadas de ángeles, repartidos en los 9 coros angelicales que forman la jerarquía. Los ángeles son seres de luz o de fuego que actúan en los diversos planos y que constituyen el cuerpo místico de Dios, la creación. Su irradiación es reducida con el fin de penetrar en la dimensión densa y material del universo. La palabra ángel viene del griego, angelos, que significa mensajero. En hebreo se les llama malakim, mensajeros o enviados. La palabra malak significa mensajero, y viene de la raíz melek, que designa a la realeza. Son los agentes divinos que sirven de intermediarios entre los mundos superior e inferior. Realizan las misiones que se les encomiendan. Malakut significa misión. La tradición enseña que cuando 10 personas se reúnen para rezar, crean un malak, es decir, un ángel o un mensajero. Así, los malakim corresponden al mundo de los egregores. Los ángeles son normalmente invisibles y cuando se dejan ver, bajo la orden de su maestro, tienen la apariencia de un humano, pero transfigurada por una luz sobrenatural. Son los ángeles de luz. Aparecen en sueños o por medio de visiones que han vivenciado numerosos místicos de todas las religiones. Son espíritus que escapan de las necesidades de la condición carnal, no se alimentan, no engendran. Los ángeles conocen secretos inaccesibles al hombre, pero hay misterios que Dios guarda para sí mismo. Son inmortales, pero Dios puede destruirlos con facilidad. También puede crearlos constantemente, con cada palabra que pronuncia. El ángel es una sustancia simple dotada de vida, de palabra y de inteligencia. Esta sustancia es de fuego o de luz. Podríamos conciliar las tradiciones judeo-cristianas e islámicas al decir que los ángeles de misericordia fueron creados de luz y los ángeles de castigo, de fuego. Las sustancias angelicales están exentas de lo opaco de la concupiscencia y del disturbio de la cólera. No desobedecen nunca a Dios y cumplen escrupulosamente sus órdenes. Exaltar es su alimento, santificar su bebida, adorar su alegría. Los cielos están repletos de ellos, hasta el punto de quebrarse por su peso porque no existe ni un mínimo espacio que no sea ocupado por un ángel arrodillado o prosternado, dice una frase atribuida al profeta. En cuanto a la interrogante acerca del libre albedrío de los ángeles para elegir si servirán a la voluntad divina, la respuesta es controvertida.
Para algunos, ya que el hombre tiene razón y concupiscencia, al lograr dominarla, sus actos son superiores a los de los ángeles, que tienen razón sin concupiscencia, y cuando ésta los vence, es inferior a los animales que están privados de razón. Para otros, estos seres de luz, expresión de los arquetipos y, por ende, de la sabiduría, bajo sus distintos aspectos, toman deliberadamente la decisión de servir a Dios. Como agentes de la voluntad divina, cumplen numerosas misiones. En relación con la ley divina, aparecen como ángeles del juicio, de la muerte o de la guerra, velando porque reine la justicia donde ha dejado de existir o bien marcando el destino terrestre y acompañando a los muertos a sus moradas invisibles. Es así como aparece el ángel de Israel, Micael, o el ángel de la muerte o San Miguel y la balanza del juicio o los ángeles del Apocalipsis. Es en esta categoría donde se sitúan los ángeles del castigo y también aquellos que se hacen sentir en el hombre, adoptando el rostro de los demonios o del adversario, como Satanás frente a Job. En relación con el amor divino, son los agentes de la iluminación y de la sabiduría, y desempeñan un rol protector e inspirador para el hombre que busca el sendero espiritual. Inspiran en los hombres los ideales más nobles y generosos de superación de sí mismos que pueden sentir en su corazón. Por la fuerza del amor, garantizan la armonía y la unión de la creación religo, cantando la alabanza de dicha creación y preservando su equilibrio dinámico. En relación con la inteligencia divina, rigen el orden de toda la creación, desde el átomo hasta la armonía de las esferas celestes. Administran las leyes que garantizan el buen funcionamiento del cosmos, el universo bello e inteligente creado por Dios. Califican con sus energías los ciclos del tiempo a través de los cuerpos celestes que gobiernan y ordenan el espacio con sus diferentes esferas. En este sentido, el universo visible de la creación está hecho a imagen del Creador, el divino invisible. Como decía Spinoza, todo lo que es Dios. En relación con los seres vivientes, ellos aportan el soplo de vida, el pneuma, la energía que anima la materia. En relación con el hombre, veremos más en detalle posteriormente su rol. Pero en esencia actúan como mensajeros entre el cielo y la tierra. Elevan las oraciones del hombre hasta Dios y descienden los mensajes de Dios hasta el hombre. Ellos aman al hombre y tratan de ayudarlo a cumplir su verdadero destino, a que se transforme en un ser conscientemente bueno, bello y justo, resplandeciente de sabiduría. Iluminan, enseñan, inspiran, dan testimonio de la existencia del todo en nuestra dimensión terrestre. Para acercarnos a los ángeles debemos elevarnos hacia ellos, ya que habitan siempre en las cumbres. De hecho, nunca se imponen a la voluntad del hombre, están invariablemente al servicio de quienes los solicitan. Responden simplemente a la voluntad humana transmitiéndole las fuerzas espirituales de que son vectores. Es con plena conciencia y libremente como debemos buscar relacionarnos con los planos superiores de la existencia. Como nos dice el viejo proverbio, ayúdate a ti mismo y el cielo te ayudará. Las jerarquías celestes en la tradición judeo-cristiana. Para estudiar estas jerarquías celestes, debemos comenzar por definir algunos conceptos de la cábala hebraica que proporcionan las claves esenciales que serán retomadas posteriormente por los padres de la Iglesia, como Dionisio el Areopagita, que establece las 9 jerarquías inspirándose en dichas tradiciones hebraicas. A partir del Renacimiento, la cábala se propaga en Europa entre los hermetistas cristianos, que continuaron enriqueciéndola con sus propias reflexiones. Retomaremos, para presentar los fundamentos de la cábala, la obra de V. Birya, Espiritualidad de la cábala.
La Cábala es una doctrina esotérica transmitida oralmente de generación en generación. Su nombre significa recibir y contener el flujo divino. Su objeto es, como disciplina del ser, conducir al hombre hacia su origen divino. Crea un lazo entre el hombre y la divinidad. Su enseñanza se basa en el estudio de la Torá, el Pentateuco o los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y es, según V. Birya, la prolongación en el pueblo hebreo de las doctrinas iniciáticas procedentes de las escuelas de misterio egipcias. La meditación del cabalista se centra en el concepto de Dios vivo, cuya inconcebible esencia se manifiesta por medio de los Sepirot, sus atributos. Estos Sepirot son a la vez la manifestación presente en toda la existencia y las diferentes etapas de la emanación de la divinidad cuya realidad trasciende el universo fenomenal. La doctrina cosmogónica de la Cábala enseña que Dios es inmutable, inefable, está más allá de lo inteligible y no tiene nombre. Se le designa con el término Ain, la nada, porque no puede ser percibido, es el gran vacío. Dios está más allá del tiempo, del espacio, del movimiento. No lo podemos conocer, pero es omnipresente, omnisciente, omnipotente y la Cábala lo llama Ein Sof, sin fin, infinito. Entonces, ¿cómo nació el universo? Dios, por un acto de libre voluntad, se retiró de él mismo y creó un vacío en un lugar de la Ein Sof. Abandonó una región de su propio interior, por un acto de contracción Tzimtzum, para regresar en el acto de la creación. Este vacío fue delimitado por Ein Sof por la luz infinita, la cual emana en un rayo y se cristaliza desde lo más sutil hasta lo más denso en 10 etapas. En un principio Dios es autoengendrado, mientras que en un segundo período se contempla y crea la dualidad. Aborda dos formas de la existencia, una pasiva y suprema, y otra activa que crea y da vida a todos los organismos vivos por su acción como intermediario. El rayo de luz infinita, Ein Sof, proyectado en el vacío del Tzimtzum, está constituido por dos fuerzas equilibradas, positiva y negativa, o masculina y femenina, o activa y pasiva. La manifestación de la luz infinita fue recibida por receptáculos, vasos o kelim. Estos elementos de luz condensada son los 10 Sepirot, los 10 atributos que ocultan la luz divina para que pudiera ser perceptible a los sentidos. El poder luminoso fue recibido por un primer receptáculo Keter, la corona, que lo conserva tal cual es. Después ella emana dos luces muy precisas, una de la polaridad positiva y otra de la polaridad negativa. La luz de la derecha, que es positiva, se llama Otzma, la sabiduría, y la de la izquierda, negativa, se llama Binah, la inteligencia. En este punto, la emanación luminosa se mantiene pura e imperceptible, sin densidad. El conjunto de estos tres Sepirot se llama Sekel, el intelecto. Constituyen Arikampin, el rostro largo. La luz blanca y pura del rostro superior se descompone después como un arco iris en 7 colores. Son los 7 midot, atributos o disposiciones por los cuales la luz se hace más densa y se manifiesta. Estos 7 receptáculos constituyen el Zeirampin, el pequeño rostro. Estos 7 Sepirot se llaman Esed, la bondad; Geburah, el rigor; Tiperet, la belleza; Netzah, la victoria; Od, la gloria; Yesod, el fundamento; y Malkut, el reino. Los Sepirot se manifiestan en cada uno de los 4 mundos o niveles del proceso de creación que resultan del Tzimtzum Atzilut, mundo de la emanación; Beria, mundo de la creación; Yetzirah, mundo de la formación; Asia, el mundo de la acción.
Estos mundos están divididos en innumerables gradaciones y el conjunto de Sephiroth se refleja en cada uno de estos planos en función de su grado y de su rango. Los roles de estos 4 mundos son los siguientes. Atzilut, el mundo de la emanación. Es el más cercano a la fuente creativa. Está todavía en el estado de infinidad de la Ein Sof. Es el plano de Dios solo, sin contacto con las criaturas. Atzilut es el conjunto de personas divinas o nombres divinos de Dios. Es el plano de la conciencia pura, de la voluntad primera. En este mundo se elabora la intención de crear, es el nivel de la Ein el no ser. El punto principal origen del universo brilla en este lugar. En este plano, los 10 Sephiroth son los 10 nombres divinos de Dios, la energía pura simbolizada en la cábala por el elemento fuego. Encierra la constitución misma de la esencia divina y servir de estructura para los otros planos de la creación. En el hombre, Atzilut engendra el pensamiento y la concepción. Beria, el mundo de la creación. En este nivel se constituyen los arquetipos de la creación. Es donde se pasa de la Ein el no ser al anillo, del no ser al ser. Los 10 atributos divinos del Atzilut se unen con el deseo de creación en el plano de Beria. La radiación de la energía pasa al estado gaseoso simbolizado por el aire. Cada Sephira está representada por un espíritu o un arcángel rector de las órdenes que manifiesta la fuerza divina de la Sephira. El principio del arcángel corresponde a un espíritu colectivo, una forma mental global que incluye en ella todas las partes que le corresponden. Yetzirah, el mundo de la formación, donde todas las formas se elaboran. Este es el plano de la desmultiplicación del principio abstracto, el lugar del desarrollo de las condiciones inteligibles. Los Sephiroth de Beria, proyectados en Yetzirah, pasan del estado gaseoso al estado líquido simbolizado por el elemento agua. Es el mundo de la generación y del movimiento. Lo divino se manifiesta a través de las jerarquías celestes, las colectividades o células constructoras del arcángel, microcosmos constituyentes de este macrocosmos que es el egregor que vive en Beria. Hacia el mundo de la acción, de la cristalización, del universo material. Estamos en el elemento tierra. Lo divino se manifiesta en este plano a través del primer móvil, las esferas celestes y los cuerpos celestes siempre relacionados con los 10 Sephiroth. En el hombre, estos 4 niveles se expresan por la voluntad, el espíritu, el corazón y el cuerpo. Esta emanación divina está sellada por el tetragramatón Yahweh, cuya primera letra, Yod, simboliza el punto de origen del mundo Atzilut. La segunda, la vida del mundo Beria. La tercera, Waw, la formación y la fecundación del mundo Yetzirah. Y la cuarta, la vida del mundo de Asia. Las jerarquías angélicas están relacionadas con los 10 Sephiroth que se manifiestan en los 4 planos a través de los nombres divinos, los arcángeles rectores de las órdenes, las jerarquías celestes o los cuerpos celestes. En el plano de Beria, el plano de la emanación, se manifiestan los regentes de los coros angelicales. Las imágenes de poder de los arcángeles rectores relacionados con los Sephiroth son las siguientes. Keter Metatron Serpanim, hombre con un rostro brillante como el sol en su cenit, con 2 cuernos en su frente, parecido al bronce en fusión y al fuego más resplandeciente de pies a cabeza. Sostiene en su mano derecha un bastón para medir, y en su mano izquierda un cordel de lino inmaculado.
Ochmajopi, el hombre parecido a la luz más resplandeciente, vestido con un largo traje inmaculado, con un cinturón de oro, con cabellos más blancos que la nieve al sol, con ojos de llamas ardientes, pies brillantes como el bronce de una hoguera atizada, con 7 estrellas de 6 picos en su mano derecha, con una espada de doble filo surgiendo de sus labios. Vinazavki, el hombre parecido al bronce brillante, vestido con una túnica de lino blanco, sosteniendo una escribanía en su mano. Esetzavki, el ángel con 4 alas blancas inmaculadas, vestido con una larga túnica púrpura, sosteniendo una corona en una mano y un cetro en la otra. Geburakama, el ángel con 4 alas blancas inmaculadas, vestido con una larga túnica anaranjada, sosteniendo una espada que descansa sobre sus 2 manos, delante de una llama resplandeciente. Es el ángel adversario de Dios que gobierna el lado izquierdo del universo, el lado impuro, el infierno cósmico y la legión de los ángeles caídos. Tiperek Micael, ángel de 4 alas blancas inmaculadas, vestido con una larga túnica color blanco dorado, aplastando al dragón, sosteniendo una palma y un estandarte blanco con una cruz roja. Rige la acción de los otros 7 príncipes celestes del pequeño rostro y es el representante de Metatron. Por esto se le llama jefe de la milicia celeste. Netzani, el ángel con 2 alas blancas inmaculadas, vestido con una larga túnica rosada, llevando 2 rosas blancas en los pliegues de la túnica. Od Rafael, ángel de 2 alas blancas inmaculadas, vestido con una larga túnica de color verde gris, llevando un cáliz en una mano y con la otra toma a un niño que lleva un gran pez. Yesod Gabriel, ángel de 2 alas blancas inmaculadas, vestido con una larga túnica blanca azulada, llevando en sus 2 manos una lámpara encendida color rojo rubí. En el plano de Yetzirah, plano de la formación, se manifiestan los coros angelicales, las jerarquías celestes, cada una en relación con una sepirá, pero agrupando sucesivamente una nueva emanación del árbol de Sepirot, comprendiendo, por tanto, cada jerarquía, incluyendo al arcángel regente de la orden, 9 ángeles. Ofrecemos a continuación las denominaciones de las jerarquías según la tradición cabalística y sus correspondencias con la tradición cristiana establecida por Dionisio el Areopagita. Hay que señalar que ciertos autores discrepan sobre la atribución del orden de la jerarquía de las potencias y las virtudes. Hemos escogido una tabla de acuerdo a los autores que se refieren a la tradición cabalística como Ambelain y Virya. Otros autores más afines a la tradición del hermetismo cristiano, tales como Payeuro Pafenov, invierten el orden, atribuyendo las virtudes a la Sepira Gebura y las potencias a la Sepira Tiperet. Describiremos la acción atribuida a cada jerarquía, en relación con la naturaleza y de acuerdo al hombre. Su obra va siempre encaminada hacia la ayuda y la elevación de la creación y de sus criaturas. Asimismo, su invocación no debe hacerse si no es con fines altruistas, bajo el riesgo de que su poder se vuelva en contra de aquellos que quieran utilizarlo para su propio provecho de manera egoísta o para fines nefastos. Serafines dan y reparten el principio de la vida universal, manifiestan la gloria de Dios, y constituyen sus rayos. Dan al hombre el perfecto abrazo del amor divino, permitiéndoles así seguir fijos en ellos. Ayudan a corregir sus defectos y rectifican los desacuerdos que existen entre la voluntad humana y la voluntad divina. Realizan una obra de purificación. Provocan el despertar de la conciencia. Querubines ordenan y liberan el caos primordial. Dan al hombre la luz del pensamiento, la fuerza de la sabiduría, las ideas superiores y las figuras por las cuales podemos visualizar aquí abajo las cosas divinas.
Transmiten los grandes carismas, las palabras de paz, la interpretación, la curación, los prodigios, la persuasión, el discernimiento del espíritu, el don de lenguas, las profecías. Permiten a las almas seguir la evolución a través de los siglos, es decir, que favorecen el surgimiento de la intuición. Tronos dan forma en el seno de la materia sutil a las formas y al orden primordial establecido por los querubines. Ellos siempre tienden a las cimas, no toleran ninguna bajeza, utilizan todo su poder para mantenerse de una manera firme y constante cerca del muy alto, del cual son el asiento. Dan al hombre el sentido de la unión, la fuerza para unirse. Permiten a nuestra memoria aferrarse a las visiones que nos procuran los querubines, así como percibir las pruebas que preceden la vida. Proveen al hombre del juicio necesario para elevarse y aprender a soportar el sufrimiento. Transmiten la fuerza moral para asumir las pruebas. Dominaciones son una fuerza fulminante que impide que la impureza penetre en el dominio de la santidad. Actúan como filtros sagrados que preservan el mundo superior que el místico en su ascensión debe atravesar en estado de gran pureza. Son el depósito de la energía que anima la naturaleza. Le dan al hombre la fuerza necesaria para vencer al enemigo interior y para lograr el fin que se le ha designado. Confieren por medio de su poder una gran protección a quien sabe ponerse bajo su custodia. Transmiten la confianza en la vida, el optimismo y la alegría, aportando gracia y bienestar. Potencias producen los 4 elementos sutiles: fuego, aire, agua y tierra. Están en un movimiento perpetuo alrededor de los secretos divinos, y tienen el poder de enseñar eficazmente a sus inferiores, transmitiéndoles su ardor y educándolos a su semejanza. Purifican por el fuego y rechazan toda tiniebla. Permiten la ascensión a las esferas superiores únicamente de las plegarias perfectamente inmaculadas y purifican el verbo de lo místico. Le dan su apoyo al hombre contra los enemigos exteriores de su forma corporal y le ofrecen también la energía que permite descubrir su verdadera identidad, así como el coraje para superar sus pruebas. Ayudan además a impartir justicia. Virtudes producen el reino mineral, los metales, las gemas y son el alma de toda la medicina mineral. Son una síntesis del conjunto de la jerarquía, y sirven de intermediarios entre el mundo superior y el inferior. Ellos dan al hombre su apoyo, la fuerza necesaria para vencer la potencia de las mentiras, y le conceden la recompensa para la cual peregrina en el mundo cotidiano. Inspiran la capacidad de gobernar y de liberarse de los condicionamientos exteriores. Principados producen el reino vegetal y le otorgan sus virtudes a las almas sencillas. Conceden al hombre la sumisión de todas las cosas, reuniendo todas las fuerzas y atrayéndolas hacia ellos por una virtud celeste secreta. Despiertan el sentido de la belleza y de los valores y de los lazos amorosos. Arcángeles producen el reino animal y confieren sus virtudes a los animales. Presiden el proceso de la muerte y del nacimiento, permiten la realización efectiva del ciclo de los renacimientos, cuyo movimiento se debe a los querubines. Ofrecen al hombre el dominio sobre todas las cosas a las cuales tiene derecho a gobernar, por su naturaleza y las circunstancias de la creación, los animales de la tierra, de las aguas y del aire. Despiertan el sentido del discernimiento. Contribuyen a la alianza entre la plegaria y el conocimiento, la vía mística y la científica. Favorecen la búsqueda del conocimiento. Ángeles presiden la génesis de los hombres, como individuos, y los llevan hacia la vida eterna. Son los intercesores entre el orante y la divinidad, así como los guardianes del sello. Son protectores de todas las criaturas.
otorgan al hombre el discernimiento moral y la introspección que los hace anunciadores de la voluntad divina e intérpretes de dicho pensamiento. Lo conducen en el camino de su realización, ayudándole a valorar los aspectos positivos de la existencia. Santos infunden en el hombre la inteligencia y la comprensión de las cosas divinas, así como las facultades en el arte y los conocimientos ordinarios. Lo protegen corporalmente, le aconsejan espiritualmente y son el eco de la memoria y la experiencia hereditaria de la humanidad. Los 72 guías de luz que constituyen esas 9 jerarquías de 8 cada una, son en realidad los representantes plenipotenciarios de miríadas de ángeles. Como decía Santo Tomás de Aquino, en el mundo angelical, el individuo es un género. Así, por ejemplo, Beulah, el primer guía perteneciente al coro de los serafines, es el nombre genérico de una multitud de mensajeros que representan una cierta categoría de serafines. Con el fin de entrar en contacto con estos guías, es importante nombrarlos, invocarlos, sabiendo que el nombre posee en sí mismo una fuerza extraordinaria que pone inmediatamente a aquel que lo pronuncia en una relación vibratoria con el ser invocado. Los antiguos seleccionaron en la Biblia un pasaje donde se hablaba de los ángeles y de sus relaciones con los hombres. Ese texto evoca el suceso de la separación de las aguas del Mar Rojo para la liberación del pueblo hebreo. En un plano simbólico, C.R. Payeur dice que este suceso se refiere al momento en que el hombre escapará de la prisión del príncipe de este mundo simbolizado por el faraón y sus soldados. Corresponde también al manejo de las emociones y los instintos simbolizados por el Mar Rojo por medio de un trabajo alquímico interior representado por la obediencia incondicional a Moisés, que simboliza el espíritu. Sin embargo, esta liberación perfecta no podrá realizarse sino con la colaboración de los coros angelicales, de lo cual se establece la relación existente entre esta narración y los seres cuyo trabajo es ayudar al hombre en su obra sublime. De este texto, compuesto por 3 versos formados cada uno de 72 letras hebreas, fueron extraídos los nombres de poder de 72 guías de luz. La técnica empleada fue combinar las letras de esos 3 versos según el método cabalístico siguiente: la temura. Se retira la primera letra del verso 19, luego la última letra del verso 20, y al final de nuevo la primera letra del verso 21. Esas 3 letras formaron la raíz del nombre del primer ser angelical, al cual se le agregó una terminación que marcaba el carácter divino para obtener el nombre del primer guía. Luego se repite la misma operación con los 71 tríos de letras siguientes. El nombre de cada guía de luz se formó de una raíz de 3 letras. La primera letra se interpreta como el principio motor o la semilla, la segunda como la matriz dentro de la cual la semilla crecerá, y la tercera representa el resultado obtenido. A esta raíz se le agrega cualquiera de estas 2 terminaciones y a o el. La primera marca una polarización femenina de la energía, y la segunda una polaridad masculina. El nombre de cada guía de luz formado de esta manera constituye una verdadera unidad energética. En el plan de Asia, plan de la acción, los 9 coros angelicales evolucionan en el seno de nuestro sistema solar en diferentes regiones astrales delimitadas por el orbe de los planetas con los cuales tienen afinidades vibratorias. Dante los describe con precisión en la Divina Comedia. El campo de acción de los ángeles más cercanos a nosotros está en los mundos sublunares. El campo de acción de los arcángeles se extiende desde la Tierra hasta Mercurio. El de los principados, desde la Tierra hasta Venus. El de las potencias en vez de las virtudes, de la Tierra hasta el Sol. El de las virtudes en vez de las potencias, de la Tierra hasta Marte.
el de las dominaciones, de la Tierra hasta Júpiter, el de los tronos, de la Tierra a Saturno. El de los querubines, está limitado al cinturón zodiacal. El de los serafines se extiende hasta el primer móvil. Conocer nuestros 3 ángeles custodios. Cada individuo está en relación particularmente con 3 de los 72 guías de luz que reciben el nombre de ángeles custodios. Lenin decía sobre ello siguiendo a la doctrina de Agripa, cada uno de los hombres tiene 3 ángeles guardianes o genios. El primero es sagrado, no emana de la fuerza de los astros pero viene como mensajero de Dios, en cuanto el alma es creada. Ese espíritu es universal y está por encima de la naturaleza. Es el director de la vida. Transmite la luz divina, es decir, la luz del verbo que ilumina a todo hombre que llega al mundo y exalta el alma hacia el Creador. Se le conoce por la tabla de las horas. El segundo genio emana del mundo astrológico, es decir, de la fuerza de los astros. Lleva al hombre hacia la virtud. Influye sobre la moral y la palabra. Se le conoce por la tabla de los días. El tercer genio emana del mundo elemental, domina el físico del hombre. Influye sobre la salud, el movimiento y las acciones. Se le conoce por medio de la tabla de los quíntuplos. Los 3 ángeles custodios tienen su correspondencia en uno de los 3 planos que componen la personalidad humana: el plano mental, el plano emocional y el plano físico. De esta manera, si todos los mensajeros celestes responden favorablemente a una invocación, podemos dirigirnos de manera privilegiada a esos 3 ángeles custodios de acuerdo con nuestras afinidades particulares. El ángel custodio del plano físico se determina sabiendo que en este plano cada uno de los 72 guías ejerce sucesivamente una regencia de 5 grados zodiacales consecutivos. La tabla de los divisibles por 5. El primer ángel, Beuya, rige los 5 primeros grados de Aries, y así sucesivamente. Conociendo la posición exacta del Sol en el momento del nacimiento, podemos determinar el ángel tutelar del plano físico. Sobre el ángel custodio del plano emocional, H.C. Agripa escribió: vela porque el alma penetre en el cuerpo y ayude al hombre a cumplir con la misión que le fijaron desde su nacimiento las potencias celestes. Sobre el plano emocional, cada uno de los 72 guías rige 5 grados del zodíaco, pero alternativamente sobre solo un grado del zodíaco a la vez. Tabla de los días. Resulta que el primer ángel, el serafín Beuya, se encuentra asociado al primer grado de Aries. El segundo, el serafín Geliel, al segundo grado de Aries, y encontraremos de nuevo al serafín Beuya gobernando el 13º grado de Tauro. Conociendo la posición exacta del Sol en el momento del nacimiento se puede determinar cuál es el ángel tutelar del plano emocional. Sobre el ángel custodio del plano mental, H.C. Agripa dice: actúa dando iluminación interior aunque muy a menudo no prestemos atención. Pero cuando nos encontramos purificados y llevamos una vida calmada, nos percatamos de su existencia y es como si nos hablara. Nos hace escuchar su voz cuando antes estaba silencioso, procura con todas sus fuerzas llevarnos a la santa perfección. Sobre el plano mental, cada uno de los 72 guías rige un cuadrante del horario muy preciso del día, cuya duración es de 20 minutos cada uno. El cálculo comienza a medianoche, a las 0 horas. Tabla de las horas. Ciertos hermetistas proponen otros cálculos más complejos. Para calcular este ángel debe conocerse la hora universal de nacimiento GMT. Así, Beuya gobierna el período del día que va desde las 0h hasta las 0h20 min.
En la obra del Dr. J. M. Pafenov, Redescubrir la forma y la salud descubriendo los secretos ocultos de la Cábala, encontraremos las tablas de correspondencias y un detalle sobre el simbolismo de cada ángel custodio. Evidentemente, para establecer ese contacto con nuestros propios ángeles custodios, se necesita que la persona haya comenzado un verdadero trabajo interior, que se encuentre en el camino de la individualización que le permitirá atravesar sus propias sombras, miedos y experiencias difíciles acumuladas en su inconsciente personal, y que pueda conectarse con su yo superior, el centro y la globalidad de su propio ser que le permitirá unir lo particular y lo universal. Como dice C.G. Jung, la individualización no excluye al universo, lo incluye. ¿Cómo comunicar con los ángeles? Los guías de luz jamás se imponen en la conciencia humana y se encuentran invariablemente al servicio de aquellos que soliciten su ayuda. Responden a la voluntad del hombre transmitiéndole las fuerzas espirituales de las cuales son vectores. No contradicen la naturaleza, ya que saben que el hombre debe vivir sus propias experiencias para avanzar en el sendero de la realización espiritual. No obstante, para establecer un contacto con los ángeles, debe establecerse una relación de armonía, ya que leyes muy precisas rigen los diversos planos de manifestación desde lo visible hasta lo invisible y no pueden ser ignoradas. Por lo tanto, se debe encontrar un lenguaje que permita esta comunicación, y el lenguaje universal es el de la resonancia vibratoria. Para un trabajo de armonización y de integración de las energías propias de la jerarquía, el hombre puede contactar con los seres de luz que la componen y recibir las potentes emanaciones espirituales de las cuales son vectores. Para lograr esto, existen dos niveles de armonización. El primero consiste en prepararse haciendo un trabajo sobre sí mismo en los diversos planos de la personalidad. El segundo, una vez que la personalidad está purificada, logra la armonía vibratoria por un trabajo sobre el plano mental que sintoniza al individuo con los 4 planos de manifestación de los cuales hablamos anteriormente. Entonces, gracias a la oración, el contacto puede establecerse y puede transmitirse el mensaje. Estén en la cima, siempre en la cima, nosotros nos encontramos allí. La preparación de nuestra personalidad nos exige que nos pongamos a la altura de los seres que deseamos contactar y que moran en una dimensión superior de conciencia. J.A. Líbraga nos lo explica diciendo que para entrar en contacto con seres espirituales, debemos educar nuestra vida, nuestras emociones y nuestras ideas. Educar nuestra vida significa tener una sana higiene de vida, por medio de una buena salud, para poder preservar el buen uso de nuestro cuerpo físico y la buena circulación de las energías vitales. Evitar todo exceso y toda intoxicación son las primeras condiciones, retomando la máxima de Sócrates: nada en exceso. Adaptarse a su ritmo vital y a su ángel, dejándonos guiar por los ángeles protectores que nos cuidan. Educar nuestras emociones consiste en no dejarse invadir por las pasiones bajas y egoístas, por el miedo, la cólera, el rencor o el deseo que nos ciegan y que nos hacen perder nuestra dignidad humana en un momento de descuido. Debemos calmar y estabilizar nuestra emotividad, independientemente de las percepciones exteriores. Para ello debe cultivarse lo bueno, lo bello y lo justo, ya que esto nos permite interiorizar aún más y encontrar lo eterno entre aquello que es perecedero, lo positivo entre lo negativo y lo bello en medio de la fealdad. El desarrollo de un humor alegre en vez de sombrío permite afirmar el espíritu y hacerlo más apto para recibir los mensajes de los planos superiores.
enterrar los resentimientos, deshacerse de toda forma de lástima por uno mismo y tener un sentido natural de gratitud, de agradecimiento y de oración espontánea salida del corazón con ofrendas simples permite educar la esfera de nuestras emociones hacia el plano de los sentimientos. Educar nuestras ideas significa salir del círculo vicioso de las ideas circulares, que nos hacen revivir una y otra vez las numerosas experiencias, muchas veces dolorosas, que hemos vivido solamente una vez. El plano mental debe utilizarse para la investigación científica, artística, literaria u otra cosa que mantenga ocupada la imaginación y llene constructivamente nuestro tiempo libre. Pensar en Dios y en temas metafísicos nos permite entrar en contacto con las dimensiones invisibles de la existencia, así como el hecho de dejar de pensar en ello lo hace desaparecer de nuestra conciencia. En conclusión, J.A. Líbraga nos dice: Dios no abandona a los humanos. Son ellos quienes abandonan a Dios. Si tú haces todo esto, ten por seguro que sentirás a los ángeles y que ellos se acercarán a ti, piadosamente. Escucharás sus voces, sus susurros misteriosos o sus órdenes estimulantes. No debemos olvidar que lo que podemos pedir a los guías de luz no es sino fuerza para progresar en nuestro camino hacia la realización espiritual o los medios para ayudar a nuestro prójimo. Nadie que pida con un fin egoísta o destructivo hacia los demás será considerado por estos mensajeros, cuyo fin es hacer retornar la creación hacia la luz de la unidad y no hacia las tinieblas de la ignorancia y de la separatividad. Llámenlo, él vendrá infaliblemente. El trabajo preliminar de purificación de la personalidad permite estabilizar el plano mental, para poder alcanzar un estado de concentración que permita realizar los ejercicios señalados a continuación. De hecho, la condición preliminar para que este contacto pueda realmente establecerse es haber transformado nuestro cuerpo mental en una herramienta bien dominada, que no se disperse en las percepciones sensoriales, sino que sea capaz de concentrarse, de entrar en una verdadera meditación y finalmente estar listo para alcanzar un verdadero estado de contemplación, y por ende, una pequeña teofanía en donde la presencia de lo sagrado se convierta en una realidad que pueda ser apreciada. La armonización por medio de la resonancia vibratoria permite establecer una relación con los cuatro planos de la manifestación: Atzilut, el plano de la emanación; Beria, el plano de la creación; Yetzirah, el plano de la formación; y Asia, el plano de la acción. Retomaremos sobre este tema las prácticas propuestas por el hermetismo cristiano, particularmente las que se encuentran en la obra de C.R. Payeur, pero complementando dicha obra con algunos elementos de la cábala hebrea, tal y como lo muestra la obra de R. Ambelain, Acielo V. Viría, y también el hermetismo neoplatónico de Plotino de Jámblico y el renacentista de Ficino, Agripa y Campanella. La armonización por los colores. La armonización en el plano de Atzilut, el de la conciencia pura y la voluntad primordial, se lleva a cabo a través de la visualización de los colores que armonizan con cada una de las jerarquías celestes. Encontrándose dispuesto, en una actitud interior propicia para la fusión con los planos superiores, la visualización de los colores es un potente canal de armonización espiritual. En efecto, el espectro de los colores descompone la clara luz de la unidad, primera emanación de la fuente de la creación. Para realizar este trabajo, es necesario relajarse y practicar unas cuantas respiraciones profundas. Luego, se debe visualizar el color penetrando en nosotros mismos con cada inhalación. Se retiene brevemente la respiración e imaginamos el flujo de color que se concentra en la región de nuestros pulmones.
Durante la fase de expiración, se visualiza el color difundiéndose a través de todo el cuerpo, formando alrededor de él un halo de luz de color. A lo largo de este ejercicio, debe meditarse sobre la función del coro angelical que se invoca y se formula claramente la petición que deseamos hacerle al guía que hemos invocado. Colores asociados a los coros angelicales. Coro de ángeles, verde. Coro de arcángeles, violeta. Coro de principados, amarillo. Coro de virtudes, sol, naranja. Coro de potencias, Marte, rojo. Coro de dominaciones, azul. Coro de tronos, índigo. Coro de querubines, plata. Coro de serafines, oro. El simbolismo sintético de los colores, tal y como lo explica la cromoterapia, corresponde a las funciones atribuidas a las jerarquías angelicales. El verde es un color intermedio entre los colores cálidos rojo, naranja, amarillo, y los fríos azul, índigo, violeta. Este color favorece la armonización entre el plano espiritual y el material. Es la base de la actividad sensorial y favorece la salud, a través de una buena armonización entre el espíritu y el cuerpo. Es también el color de la fecundidad y del renacimiento, convirtiéndose en un potente elemento regenerativo del cuerpo y del espíritu. El violeta permite espiritualizar la materia y elevar el nivel vibratorio de todas las cosas. Facilita la apertura de la conciencia hacia los mundos invisibles y espirituales. Es un color asociado con el trabajo alquímico de transmutación de la conciencia, y en este sentido puede llegar a simbolizar la muerte. Favorece el desarrollo de la facilidad para meditar y concentrarse, limpiando el espíritu de toda influencia extraña, calmando el sufrimiento moral y estimulando la abnegación y el espíritu de sacrificio. Tiende a liberar la conciencia humana de las cadenas del mundo inferior. El amarillo es un color de meditación o de relación entre los seres. Es el color de los filósofos y de aquellos que buscan conocer mejor las cosas y los seres. Favorece también la interiorización de la conciencia y las relaciones con los demás. El naranja es el color de la vitalidad y del equilibrio. Es el soporte de revitalización y de estabilización de las funciones orgánicas. Produce un bienestar general, el buen humor y el equilibrio entre el instinto y la razón. Es el color que favorece las ideas más concretas. El rojo es el color de la encarnación del espíritu en la materia, pero también de la supremacía de aquel sobre esta. Está asociado a la acción dinámica, al valor, a la voluntad y a la combatividad. Color de la sangre y del fuego, simboliza la energía vital en toda su intensidad y potencia. El rojo estimula, excita, activa como producto del calor. El azul es el color que relacionamos con el cielo y la interioridad. Favorece la toma de conciencia de la presencia divina en el corazón de todo ser, dando calma, confianza y paz interior. Se asocia a la lealtad y a la fidelidad. Es el color de las aspiraciones elevadas y de la verdad. El índigo es el color de la estabilidad en el plano interior y psíquico. Actúa sobre el yo profundo, favoreciendo la afirmación de sí mismo y desarrollando la fuerza interior en las pruebas. El color plátano forma parte de los 7 colores tradicionales. Corresponde a la facultad de transmitir el fuego divino y permite que sea concretado corporalmente. Es la luz pura, dada por la transparencia del agua, los reflejos de un espejo, el brillo de un diamante, el centelleo de las estrellas. Es el símbolo de la coagulación del espíritu, de su cristalización y materialización. Es el color que permite y refleja los impulsos sutiles del espíritu. El oro es el color de la iluminación y de la realización espiritual.
Los serafines dispersan el fuego sagrado que purifica a los hombres, haciéndolos participar de la vida divina e iniciando en ellos un verdadero proceso de renacimiento. La armonización por la visualización. La armonización en el plano de Beria o de las formas pensadas se logra por medio de la visualización de las formas pensamiento inteligentes y divinas que son los regentes de las jerarquías celestes. Estas imágenes fueron concebidas en la tradición cabalística y son utilizadas desde hace siglos en la cábala práctica. Podemos agregarle el empleo de un cirio para facilitar la comunicación con estos grandes seres de luz, por ser los cirios condensadores de fuerza y portadores de luz. Deben ser cirios de cera litúrgica, con un gran porcentaje de cera de abeja. Regentes de las jerarquías celestes. Coro de ángeles, Gabriel. Coro de arcángeles, Rafael. Coro de principados, Aniel. Coro de virtudes, Sol, Micael. Coro de potencias, Marte, Camael. Coro de dominaciones, Zadkiel. Coro de tronos, Zadkiel. Coro de querubines, Jopiel. Coro de serafines, Metatron Serpanim. En esta etapa se trata de meditar sobre la imagen de poder del arcángel rector de la orden, siempre procurando encender un cirio para favorecer el contacto con los planos sutiles. La visualización debe hacerse reproduciendo mentalmente la imagen de la manera más fiel posible. La armonización por los perfumes. La armonización en el plano de Yetzirah, el plano de la formación y de la generación, permite entrar en relación con los coros angelicales. La armonización en este plano se lleva a cabo por medio de la dispersión de una fragancia aromatizante. Los aromatizantes permiten modificar la atmósfera psíquica de un lugar específico. En este caso, se trata de crear una atmósfera espiritual adecuada. El perfume hace vibrar la atmósfera etérica de una manera particular, creando el vínculo entre las energías espirituales y las del plano físico. Favorece también la comunicación con los mundos sutiles. Quemar incienso es un acto de sacrificio que permite elevar la ofrenda hasta los planos sutiles. La tercera etapa permite meditar sobre la acción del guía invocado respirando el incienso especialmente preparado para tal efecto. Ya que en cada coro los guías de luz se encuentran en relación con las otras jerarquías de acuerdo a su lugar en el árbol de Sepirot, para cada guía de luz se requiere una combinación precisa de inciensos de la cual la tónica mayor intervendrá en la proporción de 1/3 sumado a la tónica menor que intervendrá en una proporción de 2/3 en un volumen de 3 partes. Coros celestiales e inciensos. Coro de ángeles, mirra. Coro de arcángeles, almáciga. Coro de principados, sándalo. Coro de virtudes, sol, oliván. Coro de potencias, Marte, moscada. Coro de dominaciones, bejuí. Coro de tronos, estoranque. Coro de querubines, electra, una parte de mirra y 2 de oliván. Coro de serafines, Edipo, una parte de oliván y 2 de mirra. A continuación hablaremos de las cualidades de cada incienso de acuerdo con la tradición hermética. La mirra es un aroma lunar que favorece el despertar interior de las tendencias femeninas. Desarrolla una mayor sensibilidad frente a las fuerzas de la vida que circulan en cada ser. Invita a proteger y apreciar a toda forma de vida e incita a la dulzura y a la disponibilidad acentuando los sentimientos maternales. Facilita el proceso de relajación y aumenta la imaginación. La almáciga es un aroma mercuriano que favorece el descubrimiento como sentimiento de libertad. Esto se traduce en un desapego físico y psicológico, aumentado por un sentimiento de comunión con el todo.
Favorece el manejo de las emociones y ayuda a aclarar los pensamientos, permitiendo una toma de conciencia tanto de nuestros pensamientos como de nuestros sentimientos subconscientes. Acentúa las facultades de discernimiento, entendimiento y razonamiento. El sándalo es un aroma venusino. Favorece la experiencia mística del amor. En el plano psicológico, es el desarrollo de la adecuación profunda entre el individuo y su imagen. Permite una mejor integración de sí y una aceptación del conjunto conformado por sus propias fuerzas y flaquezas. Favorece el crecimiento del sentido de la belleza, y es útil como apoyo de la creatividad y de toda actividad artística. El oliván es un aroma solar. Favorece el desarrollo del sentimiento de unidad con Dios. Aumenta los rasgos masculinos, se le llama a veces incienso varón. Acentúa la fuerza de la voluntad, la confianza en sí mismo, la determinación, el liderazgo. Favorece la claridad y la exactitud del pensamiento y despierta el sentimiento de la devoción. La moscada es un aroma marciano. Facilita el desarrollo de la energía dinámica y el espíritu de conquista. Hace vivir una experiencia mística por medio de la cual el individuo descubre que la vida es un movimiento. En el plano psicológico acentúa la combatividad, la seguridad y la firmeza en la acción. El benjuí es un aroma jupiteriano. Evoca en el hombre la toma de conciencia del inegoísmo, la misericordia y el perdón. Elimina los pensamientos y las emociones impuras y grotescas. Se emplea para ahuyentar las energías negativas y combatir las ideas negras, las tendencias depresivas y suicidas. Despierta la jovialidad y el entusiasmo. Permite experimentar la alegría del renacimiento de la vida con cada día. El estorac es un aroma saturnal que favorece la toma de conciencia de la relatividad del tiempo y de la inminencia de la muerte. Es el aroma del ascetismo, de la consagración a un ideal, de la dedicación a lo único. En el plano psicológico favorece la soledad, la profundidad y el compromiso. Perfecciona el vínculo entre la disciplina y el instructor así como el proceso de la iniciación. El incienso de Electra, atribuido al coro de los querubines, se compone de un volumen de mirra por 2 volúmenes de oliván. Favorece el despertar del amor por Dios y la toma de conciencia de la presencia inmanente de la divinidad en todas las cosas. Es el aroma de la iluminación espiritual y favorece la integración de las gracias celestes. Es un apoyo para la exteriorización de lo más profundo del ser, el aroma de la confianza y del don de sí. Favorece la realización de las formas pensamiento y de los proyectos inconclusos. El incienso de Edipo, atribuido al coro de los serafines, se compone de un volumen de oliván por 2 volúmenes de mirra. Favorece la contemplación y despierta la capacidad de percibir las realidades sutiles. Confiere un agudo sentido de la verdad que permite identificar en uno mismo lo que no está en armonía con los planos cósmicos. Favorece todos los ejercicios de alquimia interior, la erradicación de los vicios y de las actitudes negativas. Permite deshacerse de los comportamientos que no van de acuerdo con la verdad. Favorece las obras de purificación del karma. La armonización por la invocación. La armonización en el plano de Asia, el mundo de la acción, del universo material, se lleva a cabo por medio de la invocación que se hace a los guías de luz. Esto se logra por medio de la oración, que se vuelve verdaderamente operativa siempre y cuando se respeten ciertas reglas. No podemos dar todos los detalles y para ello recomendaremos la bibliografía adecuada. Sin embargo, para conocer la esencia de este procedimiento, recordaremos los elementos que deben respetarse para la eficacia de una oración de invocación,
que es diferente de una oración mística, que nace de un arrebato del corazón. La oración de invocación no se dirige a Dios, sino a los seres de luz que habitan en los planos superiores de la realidad. Es por tanto una técnica de armonización y de recepción de ciertas fuerzas celestes para utilizarlas con el fin de lograr una transformación interior. Plotino afirmaba: no debemos creer que las oraciones son realizadas por la voluntad de los dioses, no más que aquellos que son encantados por los conjuros no les conocen. De esta manera, cuando le rezamos a un ser, una influencia de ese ser desciende sobre aquel que le reza o sobre otro. Pero solo el astro al cual le rezamos no sabe nada. La oración produce sus efectos porque una parte del universo simpatiza con otra parte, como en la cuerda templada de una lira, donde la vibración producida por el bajo se propaga hasta lo alto. A menudo así, cuando una de las cuerdas vibra, la otra siente en cierta medida esa vibración. Cuando están en armonía, no hay en ellos los astros, como lo piensan algunos, una voluntad de satisfacer nuestras oraciones. Con nuestras oraciones o sin ellas, siempre nos llega de ellos una influencia porque son, como nosotros, partes de un mismo universo. Pero es necesario que una energía análoga a la energía invocada se perciba en el hombre. Cuando el hermetista, preparado cuidadosamente, pronuncia su invocación, se transforma en un auténtico teurgo, es decir, un ser a través del cual se realiza la obra divina. Las condiciones espacio-temporales en las cuales va a realizarse la oración son muy importantes. El lugar de la oración debe ser un lugar específico, armonioso, que permitirá, gracias a su uso reservado, servir como receptáculo de un verdadero templo invisible. La orientación debe hacerse en función de los puntos cardinales, y preferentemente orientado hacia el este, que es donde sale el sol. Una mesa cubierta con un mantel blanco y los instrumentos que se utilizan en el ritual puede servir como altar. Podemos fijar en el muro una imagen sagrada que será nuestra fuente de inspiración. El que ora debe asimismo purificarse y llevar puestos vestidos limpios y a ser posible reservados únicamente para este propósito. Aunque el templo se encuentre en el hombre mismo, crear un espacio exterior favorece las disposiciones internas. En cuanto al tiempo que debe consagrarse a la oración, existe en todas las religiones un calendario litúrgico que permite unir los ciclos individuales con los ciclos cósmicos, de los cuales el solar es el más importante. Los grandes ejes de los equinoccios primavera y otoño y los solsticios verano e invierno marcan los grandes ritos, por poner un ejemplo, de la religión cristiana. El día en sí se dividió en varias horas de acuerdo a las plegarias. Los guías de luz gobiernan de una manera precisa ciertas horas del día o días del año, que indican los momentos más propicios para ciertas plegarias. También es posible armonizarse con los regentes de las jerarquías celestes, que corresponden a las energías planetarias que influyen en los días de la semana. Domingo, Micael. Lunes, Gabriel. Martes, Camael. Miércoles, Rafael. Jueves, Saquiel. Viernes, Aniel. Sábado, Tapquiel. Raziel preside los trabajos de la semana y Metatron Serpanin preside los trabajos de los meses. Las oraciones nos permiten armonizarnos con los trabajos más favorables para cada día, para cada semana o para cada mes del año. Si la energía específica de cada día se encuentra en estrecha relación con las energías planetarias, es necesario saber que en el mes se lleva a cabo el trabajo de 4 semanas simbólicas. 1. Fecundación. 2. Gestación. 3. Nacimiento. 4. Desarrollo plenitud.
Los 12 trabajos de los meses, simbolizados por los 12 trabajos de Hércules, recuerdan el sentido de la obra humana en la totalidad de su ciclo. Aziel indica que las invocaciones deberían ser pronunciadas por la mañana, lo más temprano posible, o bien a la sexta hora, entre 2 y 3 de la tarde. Antes de pronunciar una invocación, un trabajo de reflexión debe realizarse. ¿Qué puedo hacer para el día de hoy o esta semana o este mes que comienza para mejorar mi vida, la vida de mi entorno, la vida del mundo? Lo esencial es la regularidad de este ejercicio y saber que lo podemos dirigir en todo momento a los guías de luz. La actitud general de la oración permite la integración de 3 dimensiones: la intención, el verbo y el gesto. El hermetismo orienta la invocación por su voluntad es la intención, la formula de manera precisa con sus palabras es el verbo creador y la concreta por ciertos gestos de potencia. La intención permite desarrollar una actitud bien definida. Salustio hablaba de la necesidad de unir la oración con el sacrificio. Por lo tanto, la actitud reverencial y sagrada exige la apertura del corazón y una gran confianza para favorecer el cumplimiento de la petición. Cuando se unen la imaginación y la voluntad, el hombre puede, por medio de su pensamiento, crear una nueva situación. En cuanto al verbo, siendo creador, exige en la oración precisión y adecuación de las palabras utilizadas. Las lenguas antiguas se basaban en un profundo conocimiento de las leyes de vibración de la naturaleza, de modo que las oraciones e invocaciones arcaicas fueran elaboradas para configurar verdaderos condensadores de energía. La lectura ritual ha cargado muy poderosamente ciertos textos a través de la historia, dinamizándolos. Asimismo, se convirtieron en fuentes extraordinarias de energía psíquica y espiritual. Payeur elaboró oraciones de invocación para cada uno de los 72 guías de luz basándose en los textos bíblicos para canalizar esta energía. El gesto permite concretar la intención y la palabra. Para una oración de invocación, es preferible mirar hacia el este y adoptar una posición de receptividad. Las 2 posiciones principales son, una apoyándose en las rodillas y otra sentado. La posición que requiere apoyarse en las rodillas es la más apropiada para el trabajo alquímico, ya que simboliza la sumisión del hombre ante la divinidad. La posición que requiere que la persona esté sentada es recomendada más que nada para la simple oración de invocación. El hermetista es activo en su pensamiento y pasivo a la hora de recibir la luz espiritual. La posición de las manos es importante también. Existen muchas que son apropiadas para la oración de invocación. La primera consiste en unir las manos, con los dedos pulgares cruzados, el derecho sobre el izquierdo. Genera una comunión íntima con los mundos interiores. Otra consiste en unir las manos y ponerlas a la altura del corazón, con los pulgares dirigidos hacia el centro del pecho. Esto permite interiorizar con una mayor facilidad las fuerzas espirituales recibidas durante la invocación. Una tercera forma consiste en cruzar los brazos sobre el pecho a la altura del corazón, apuntando los dedos hacia los hombros. La energía espiritual dirigida de esta manera se concentra y facilita la unión entre la voluntad humana y la voluntad divina. Existen otras posturas en toda tradición religiosa del mundo, pero por lo general estas permiten concentrar y focalizar las energías convirtiendo el cuerpo en un receptáculo de lo divino. Observemos las imágenes de los ángeles y aprenderemos por sus gestos la mejor manera de comunicarnos con las esferas superiores. La invocación se hace nombrando 3 veces al guía de luz o bien a las energías planetarias correspondientes y enunciando claramente y a viva voz el objeto de la oración.
Espíritus bienaventurados del coro de serafines, abrazad nuestras almas con el fuego sagrado que os consume y pedid para nosotros una dulce devoción, generosa y constante por Dios. Espíritus bienaventurados del coro de los querubines, enseñadnos a conocer y alabar dignamente las perfecciones infinitas de Dios y pedid para nosotros la gracia de la ciencia que hace a los santos. Espíritus bienaventurados del coro de los tronos, haced que vivamos en la paz de Dios, con nuestro prójimo, con nosotros mismos y pedid para nosotros el espíritu de recogimiento y de plegaria. Espíritus bienaventurados del coro de las dominaciones, pedid para nosotros la virtud de vigilarnos a nosotros mismos. Espíritus bienaventurados del coro de las potencias, guardadnos de toda maldad imprevista y pedid para nosotros un santo respeto por todo lo que se relaciona con el servicio de Dios. Espíritus bienaventurados del coro de las virtudes, ayudadnos a vencer nuestras pasiones, inspiradnos horror por todo lo que pueda disgustar a Dios, y pedid para nosotros un gran amor por la santa virtud de la pureza. Espíritus bienaventurados del coro de los principados, pedid para nosotros sumisión total a la voluntad de Dios. Espíritus bienaventurados del coro de los arcángeles, cuidadnos de la seducción del mundo y de sus malos ejemplos y pedid para nosotros el celo de la gloria de Dios. Espíritus bienaventurados del coro de los ángeles, no cesen un instante, nuestros piadosos guardianes, de protegernos y pedid para nosotros la virtud de la humildad. Fragmentos del Cántico a San José, Montreal, 1862, citado por Payeur. ¿Por qué se ha recobrado el interés por los ángeles? Lo queramos o no, todo fin de siglo y comienzo de uno nuevo, y con mayor razón en este caso en que se trata de un cambio de milenio, invita a una reflexión sobre el mundo en el cual vivimos y que dejaremos a nuestros descendientes. Nuestro siglo XX, para ciertos antropólogos, tuvo una vida muy corta, ya que se puede decir que nació después de 1914 con la Primera Guerra Mundial, y murió en 1989, con la caída del muro de Berlín. Todo se vivió aceleradamente, lo que trajo como consecuencia generaciones enteras de gente acelerada, estresada, que se siente sola en medio de multitudes y se muestra poco sensible a otra cosa que no sea el ritmo trepidante y rutinario del transporte, del trabajo, del descanso, donde queda poco espacio para entrar en contacto con otras dimensiones invisibles de la realidad. Por lo tanto, sentimos que el momento de hacer nuestras cuentas ha llegado. Todo balance o recuento parece un juicio del alma, como aquel del que nos hablan todas las tradiciones religiosas, que es el momento en que cada cual responde de sus actos ante las preguntas que se le hacen: ¿qué has hecho tú de tu vida? ¿Qué has construido? ¿Qué mundo le has legado a tus sucesores? En esta gran homogeneización que causa la modernización, viendo nuestra vida y la de nuestra época con un mínimo de objetividad y desapego, podemos constatar en nosotros mismos y a nuestro alrededor sentimientos de desarraigo, de pérdida de los valores simples pero sólidos. Mucha decepción y desconfianza seguida de promesas utópicas o mentiras aceptadas con ingenuidad y pereza por no asumir nuestras responsabilidades, seguidas en ciertas ocasiones de un desencadenamiento de violencia cada vez más irracional e incontrolable o paraísos artificiales que son verdaderas vías sin salida. En este universo gris hay poco espacio para los grandes ideales, y si no estamos preparados para vivirlos en sus aspectos más nobles, nos convertiremos en caricaturas más o menos trágicas. En el plano sociocultural, comprobamos evidentemente que si hay un creciente interés por los ángeles, este puede fácilmente perderse en muchos sentidos, de los cuales ofreceremos unos rápidos esbozos.
Por una parte, existe una gran ingenuidad angelical, una sed de bondad y de afecto que será explotada por los mercaderes del templo de la New Age, como se comprueba particularmente en los Estados Unidos con toda la angelomanía, que no es más que un fenómeno de moda basado en la angustia y las necesidades afectivas de gente inmadura y crédula. Pero en medio de este universo de artilugios, siempre hay investigaciones serias que tener en cuenta, si mostramos discernimiento y sabemos separar la paja del grano, ya que cada vez hay más gente abierta a otras dimensiones de la realidad y que transmiten testimonios honestos de sus vivencias. Por otra parte, los ángeles rebeldes y la imagen de Satanás alimentaron las actitudes sectarias e inquisitoriales propias del advenimiento de la Edad Media que ya estamos viviendo, de la cual hablan sociólogos como Allen Mink. La fragmentación y la atomización del mundo tan vasto y tan ajeno a nuestras preocupaciones inmediatas en una infinidad de partículas y el encierro en sí mismo surgido de la gran desconfianza y del combate de todos contra todos, revelará las formas más negativas de las sombras colectivas en el sentido jungiano de las naciones, de las regiones y de los grupos, los cuales tratan una vez más de diabolizar y excluir a todos aquellos que no piensan como ellos. Y esto a través de lo políticamente correcto, surgido de la sombra colectiva de la América puritana, así como con la nueva cacería de brujas designada bajo el título de sectas peligrosas, a través de la sombra colectiva de Francia, hija mayor de la Iglesia y madre del racionalismo y en consecuencia atada a una vieja tradición de diabolización y de exclusión radical, sea en nombre de la fe o de la razón. Y luego está también la sombra de las religiones dualistas, desde el mazdeísmo, que alimentan el inconsciente de la guerra santa radical del Islam chiita, que lanza amenazas de muerte como la célebre a Salman Rushdie, la ya habitual de los terroristas que no dudan en asesinar inocentes, convirtiéndose ellos mismos en la sombra sangrante y fanática de los ángeles vengadores. Una forma más atractiva pero no menos peligrosa de recuperación del universo de los ángeles en su forma de mensajeros es la que vemos a través del poder de los medios de comunicación, ya sean satélites, internet y otros tantos, de los cuales habla el filósofo Michel Serres en su libro sobre la leyenda de los ángeles. En efecto, comprobamos que los medios de comunicación juegan con la ambigüedad. Por una parte, pueden acercar el mundo a través de las imágenes de los miles de informativos televisados, y a veces incluso tienen la capacidad de crear cadenas de solidaridad muy positivas, pero al mismo tiempo, a través de la selección de eventos trágicos, delitos, violencia y corrupción, terminan por proyectar en la imaginación de los jóvenes y de los niños una visión del mundo donde reina solo lo negativo. Como comprobaba un periodista por sí mismo, la televisión no presenta suficientes héroes positivos, y la gran imitación que los jóvenes sienten hacia los modelos en boga, encauza a la juventud a seguir los ejemplos negativos y violentos que se difunden constantemente. En este sentido, podemos considerar que la televisión realiza una labor de escisión, de separación y de ruptura, en su búsqueda de audiencia, empujando inconsciente o conscientemente a su público al odio o a la violencia, cuando no se trata de favorecer la vulgarización y la banalización superficial del pensamiento. He aquí, pues, un desvío de la función angelical destinada a unir y a favorecer la comunicación entre los seres. Los debates, generalmente manipulados, se parecen más bien a pugilatos o a combates de gladiadores en un circo, que a verdaderos espacios de intercambio de donde podría resultar una síntesis estimulante para el conjunto.
Desde luego hay honorables excepciones, y es por esto por lo que duran, porque se consideran clásicos, productos de calidad en los cuales el intercambio es tan enriquecedor como ciertas emisiones de alto nivel. Para otras culturas del mundo, más tradicionales, el diálogo con las potencias invisibles no ha cesado jamás y se continúan realizando intercambios sin haber modificado mucho sus creencias. De esta manera, cuando se interroga a un musulmán sobre la reaparición del interés por los ángeles, responde que para su religión el interés jamás se perdió, por lo que él no nota ninguna diferencia. En resumen, el hombre occidental del siglo XIX, tan orgulloso de su racionalidad y de su mito del progreso permanente, ha cedido el lugar, a las puertas del siglo XXI, a un individuo menos orgulloso, menos seguro de sus logros y más temeroso, pero también, paradójicamente, gracias al sufrimiento y a las constantes desilusiones, quizá más dispuesto a interrogarse con nuevas preguntas que le acerquen más a una naturaleza viviente y en coevolución con él. Para aquellos, aun si son un pequeño número, que deseen tener una perspectiva nueva y al mismo tiempo atemporal del mundo, les proponemos una actitud filosófica que les permitirá tal vez pasar al nuevo siglo con al menos 3 elementos positivos en la visión del mundo angelical. En primer lugar, desarrollar una visión más abierta no solo del universo físico recorrido por nuestras ondas espaciales, sino de otras dimensiones de la realidad, invisibles a los ojos físicos pero totalmente visibles para los ojos del alma que intentamos volver a abrir. Algunas personas ya las han descubierto y esto les permite retomar contacto con las esferas invisibles de la creación. Esto requiere un trabajo sobre uno mismo para despertar al hombre interior, que es la vía hacia la individualización, permitiendo la integración del universo en uno mismo, enriqueciéndonos de nuestra propia experiencia. En segundo lugar, escuchar las enseñanzas de los antiguos, ahora que ya hemos comprendido que no poseemos la ciencia absoluta y que somos más conscientes de los estragos producidos por una ciencia sin conciencia. Con un poco más de humildad y menos precipitación, podemos sentarnos a escuchar a los viejos sabios de todos los tiempos y de todos los lugares transmitirnos relatos sobre el mundo, el misterio de la vida y de la muerte con sus palabras, sus tradiciones y su experiencia de vida. Y a veces, si ponemos atención a sus historias, las alas del ángel nos rozarán. El tercero es acercarnos más al alma del mundo y no únicamente al cuerpo, y también al alma de los otros, de todos aquellos que son diferentes aunque son nuestros hermanos. Cuando esa necesidad de ver, de oír, de crear lazos, de amar, de compartir, en resumen, de abrir nuestros corazones se hace sentir, me parece que espontáneamente los ángeles, estas fuerzas luminosas, de amor, de unión, estarán más cerca de nosotros y sentiremos su presencia. Al menos, seremos más conscientes, y tal vez nos podrán inspirar actos de altruismo y de generosidad por medio de los cuales cesaremos de burlarnos o de ocultarnos para seguir su ejemplo. Nos infundirán la fuerza de creer una vez más en los eternos ideales de verdad, belleza y bondad, y de vivir para construirlos en nuestros corazones, en nuestras ciudades y en el mundo. Sus ángeles guardianes pueden susurrarles pensamientos de luz y sus ángeles rebeldes pueden ponerlos a prueba para engrandecerlos en la realización de su individualidad fuera de toda separatividad.